Bishabelesh, Akateshkanik Maya, Koneshkanik, ¿cómo están? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Hoy les mostraré el alfabeto en maya. El alfabeto maya cuenta con 20 letras básicas más un apóstrofo. Iniciemos. Iniciamos con las consonantes básicas. La primera es la letra B, que suena B. Y puse de ejemplo B, que significa camino. Una vez más, B. Como podemos darnos cuenta, no hay la letra C. Esta es Che, y suena Ch, Ch. Y el ejemplo es Chi, Chi, que significa boca. Pasamos con la J. Puse de ejemplo Hanal, Hanal, que es comida. La K, que es Kai. Puse de ejemplo Kai, que significa pescado. El siguiente, la L, puse de ejemplo LOL, LOL, que significa flor. La N, puse de ejemplo Mulish, Mulish. La N, puse de ejemplo Nal, Nal, que significa elote. La siguiente columna, pasamos con la P, que suena P, y puse Pech, que significa garrapata. Pech. Aquí con la R nunca vamos a encontrar una palabra que inicie con R en el idioma maya. Siempre lo vamos a encontrar Chumuk, lo vamos a encontrar en medio. Por ejemplo, Turish, Turish, que significa libélula. La S, Sohol, Sohol, que significa basura. El siguiente, la T, que es Tamam, que significa borrego. Pasamos con la TS, que suena que puse de ejemplo Tzik, que significa saludar. La W, que puse de ejemplo Winik, Winik, que significa hombre. Pasamos con la X, que suena sh, sh, y puse de ejemplo Shanab, Shanab. Y pasamos con la última letra, la Y, que puse de ejemplo Yash, Yash, que significa verde. Pasamos con las vocales básicas, que son las que conocemos en el español. A, E, I, O, I, U. En el primero puse de ejemplo Alush, Alush, que significa duende. Con la E puse Ep, que significa escalera. Con la I puse Ik, Ik, que significa chile. Y con la O puse Oshol, Oshol, que significa calor. Y en la U puse que significa luna. Pasamos con las vocales largas pero de tono bajo. A, E, I, O, U. En el primer ejemplo puse Mac, Mac, que significa tapa. En el siguiente, en la E, puse Pec, Pec, que significa perro. En la I puse Mis, Mis, que significa gato. En la O puse On, que significa aguacate. En la U puse Yun, que significa padre o papá. Pasamos con los largos de tono alto, que es A, E, I, O, U. En el primer ejemplo puse Mac, que significa persona o
hombre. Aquí podemos ver la clara diferencia. Mac, 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 tapa y hombre. Aquí en el siguiente puse ek, ek. Aquí en el siguiente icham, icham. En la O puse sol, sol, que significa cáscara. En la última U puse ulum, ulum, que significa pavo. Con las vocales glotalizadas. A, E, I, O, U. Como que se corta una vez más. A, E, I, O, U. Vamos a usar unos ejemplos. Primer ejemplo, na, que significa mamá. Es para la A. Pasamos con la E. Pongo de ejemplo, G, que significa huevo. Para la I es I, igual que significa gavilán. I es gavilán. Y para la O puse cho, cho, cho. Y para la U puse tú, que significa apestoso. Tú. Rearticuladas es A, E, I, O, U. Para de ejemplos puse Haan, que significa yerno. Y para la E puse Seen, que significa moco. Y para la I puse Kiish, y para la O puse Toon, que significa nosotros. Toon. Y para la U puse Tuush, que significa dónde. Tuush, dónde. Y agradezco a los amigos de Real que me regalaron esta playera. Kintush tiktesh, kimak ola, lieter kumpel no hochmek. Nip hola titesh, gracias a ustedes. Behlae Ukinukaba Santos Tus, hoy es el cumpleaños de Santos Tus y Chilmayatán en la lengua maya. Kintushtik Yabkach Mekti, le mando muchos abrazos. Mek es abrazar así fuerte. Achki Makolal. Kumans 7 lubat si lo upe jumpel ki makolal, yab ki makolal, que pase bonito con su familia. Santos achki makolal tech kananta va, machkalta wale, no te emborraches mucho. Chem hakabetasen ukek, pura agua debes tomar. Lela ichil mayatan, esto en lengua maya. Hachnib olal titula klesh kintushtik tesh kimag olal yetel jumpel nohochmek. Gracias a todos ustedes, les mando saludos y un gran abrazo. Hey que batulak ine kanandabaish. Les dejaré una pequeña grabación de la pantalla donde están sus felicitaciones. Los quiero mucho y gracias por apoyarme.